Buenos días. Voy a tratar de usar un estilo de comunicación personal porque yo creo que a la mitad de ustedes los conozco muy bien desde hace muchos años en un trabajo en donde somos socios. Yo les quiero decir que para mí el tema de sanidad vegetal pues lo llevo ya en la sangre. Yo ingresé a sanidad vegetal en 1980 como recién egresado de Chapingo y nunca me he alejado del tema, entonces ya son 42 años, ya sea en el esquema oficial como ahora en el esquema científico. Y entonces, cuando yo veo que la industria de plaguicidas, toma este tema, que mañana es el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, yo digo que ya avanzamos gran tramo, porque antes la sanidad vegetal era un tema gubernamental, era un problema del gobierno y ahora es un tema de los productores. Veo a Armando Celis aquí sentado. 500,000 de toneladas de mango no se exportarían al mundo si no fuera por la sanidad vegetal, o 1,000,000 de toneladas de aguacate no se exportarían si no somos capaces de, en 140,000 hectáreas, hacer controles efectivos para 2 especies de conotraquelos, una de Copturus y una de Stenoma. Entonces, ya la sanidad vegetal es un patrimonio nacional y no solamente lo reconoce México. Mañana va a estar el secretario Villalobos siendo el anfitrión de un evento que empieza al mediodía en su oficina, en su sede. Mañana a las 7 de la mañana es el momento, hora de México, es el momento en que la FAO va a dedicar a todo el mundo esta ceremonia del Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Es la primera vez que se celebrará en la historia, porque es en octubre pasado cuando la Asamblea General de Naciones Unidas decidió aceptarlo y adoptarlo como tal, pero además en el marco que 2020 fue el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Entonces yo digo, qué bueno que la sanidad vegetal ahora es un concepto que nos toca a todos, y yo creo, y no exagero decir, a 120 millones de mexicanos, porque ya Luis Eduardo nos dice, ha habido hambrunas, hoy por hoy, en más de 30 países, plagas perfectamente controladas en México como Spodoptera frugiperla, gusano collero, están causando devastación, igual que lo vemos de langosta, en más de 20 países de África y más de 10 de Asia. Spodoptera frugiperla, que para un fitosanitarista en México es un tema bien controlado, ¿no? Entonces, son temas que a veces pensamos que porque los tenemos bien dominados en México, tecnológicamente hablando, también sucede en el mundo, y no es así. Voy a empezar ahora sí, después de esta emoción que me da de que la industria acoge este tema de una forma tan explícita, y que además le den lugar a Senacica en este espacio. Quiero hacer énfasis en que, en forma muy deliberada, estoy utilizando en el título de la ponencia la protección de cultivos indispensable para la sanidad vegetal. Protección de cultivos lo adopto como la forma internacional de referirse a los insumos fitosanitarios. Y entonces, para hacer ese trabajo, para ser exitosos en la exportación, para ser exitosos en el abasto, el año pasado nos dimos cuenta que el abasto no era algo que nomás diéramos por hecho, y lo logramos, pero tiene que ver mucho con esto. Por supuesto, es una de las 20 variables, pero es una variable. Y sí lo noto, a nosotros nos atacan mucho, no digo quién, pero entidades externas a la Secretaría de Agricultura, que nos dicen es que ustedes contaminan el ambiente, ustedes usan plaguicidas. Lo que omiten decir es que la regulación de plaguicidas en México es una regulación madura, que yo me haya dado cuenta en mi vida. O sea, no es algo que se hizo madura hace 5 años. Es una industria madura que lo que pone en el mercado es el resultado de un sistema de registro en donde el componente ambiental, el de salud y efectividad lógica está perfectamente considerado, y cuando eso no sucede no tiene por qué estar en el anaquel. Así es que todo eso contribuye a la seguridad alimentaria, que ahora es el tema. Voy a tratar de hacer un pequeño recuento de los temas que yo quiero hablar con ustedes. Sustento legal, aquí le quisiera hacer un homenaje a
entonces subsecretario Antonio Ruiz, porque él fue el que puso en el mapa legal todo este concepto de Senacica, con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por supuesto, ya venía como una ley de sanidad vegetal desde 1924 y después 1994, pero el que hoy por hoy sanidad vegetal tenga el prestigio, los recursos, el reconocimiento que tiene ahora, contrasta mucho. Les digo que yo entré a sanidad vegetal en 1980 y entonces nos decían, lo tengo que decir, sanganidad vegetal. No éramos un gremio prestigiado. Pensaban que cuando íbamos todo el día a campo a ver si había plaga, si no había plaga, para que pudiéramos tomar las acciones de control antes de que fuera un tema obvio, que ya es una manga de langosta, que ya es un tema prácticamente fuera de control. Para que no haya esos eventos, se tiene que primero saber qué es lo que tiene uno que buscar, cuál es el agente fitosanitario, el agente biológico que puede generar una crisis. Yo veo un giro de 360 grados y eso, el concepto legal lo quiero resaltar, y no solamente, ya voy a ir progresando, no solamente el legal en el concepto nacional, 1994, Ley Federal de Sanidad Vegetal, y ahí hay varios artículos que dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí se habla de que prácticamente tenemos la obligación, tuviéramos los recursos o no, de asegurar que ningún cultivo estuviera amenazado. Y lo hemos logrado. Hoy les puedo decir que hoy estamos amenazados en términos de banano y plátano de la presencia de Fusarium moxisporum, que devastó el cultivo en numerosos países de Asia en los últimos 10 años. También le llaman mal de Panamá en su segunda versión, pero ya llegó a Perú y ya llegó a Colombia y Ecuador, que 30% de su economía nacional depende del banano, está que tiembla, porque si también le llega a Ecuador y pierden 30% de su Producto Interno Bruto, ya saben ustedes, yo fui a una reunión de ellas y le encabezó el vicepresidente de Ecuador. De esa importancia son los temas. Entonces, México está bien atendido, está bien cuidado, y el sustento legal yo quisiera, además de la ley de sanidad vegetal, que ha sido muy robusta, que ha sido exitosa y bien vigilada y apropiada por la industria, por los agricultores, apropiada por la industria de los insumos, que son ustedes, y entonces eso da como resultante que es un tema bien tomado en serio y que está relacionado con la economía, con los negocios y con patrimonios nacionales, que son los diversos cultivos que se protegen. Para vivir en el mundo de la sanidad vegetal hay un marco internacional que a nivel regional es NAPO, North American Plant Protection Organization, que es el marco de armonización fitosanitaria reconocido explícitamente Telecan antes y TMK ahora. Pero hay un foro legalmente reconocido por 3 países que dicen, ¿dónde nos vamos a poner de acuerdo fitosanitariamente? En NAPO. Y es un marco de referencia, incluso vinculante para México. Y algo que quizá conozcan menos, yo ya hice referencia a quién es el gestor de este tipo de celebraciones, que es tome nota, muchos de ustedes no lo conocen, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que está ahí muy señalada inferior en la pantalla. Es un tratado internacional de 184 países que tiene su sede en Roma, en FAO. Y es prácticamente la referencia para decir cómo es que se hace buena sanidad vegetal. Yo les puedo decir que de los 184 países que conforman o que son, como dicen, parte contratante de este tratado internacional, yo les puedo decir que México, de los 184 países, está en el top 10. México está reconocido por un país que hace buena sanidad vegetal, que es confiable. Nunca hemos dejado que se establezca gorgojo capra. Cuando nos viene una plaga exótica como pulgón amarillo
el INIFAP, el director general del INIFAP aquí está, pero pues entonces era un humilde investigador de Río Bravo, Luis, creo que en 2 años ya teníamos, o sea, Sanidad Vegetal le dijo a INIFAP, tenemos un problema que nos está afectando el sorgo en el norte del país, y yo no soy científico y necesito un remedio. En menos de 2 temporadas el INIFAP ya nos tenía una solución que es exitosa. Cuando el director general del INIFAP, aquí presente y autor de esa tecnología, refiere a esa tecnología, dice que lo que rescataron de valor del sorgo en un solo año es equivalente a 10 veces el presupuesto del INIFAP de un año, ¿no? Entonces, ese es el tipo de contribuciones que tenemos, y esto es sanidad vegetal. Entonces ya, sanidad vegetal ya no es propiedad de nadie, es un tema de todos, que es el mejor escenario posible. Pero este sustento legal es importantísimo, y bueno, de nuevo un reconocimiento a Antonio Ruiz, que puso en el mapa legal de primer orden al tema sanitario, cuando él le tocó encabezar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Aquí está con nosotros Antonio Ruiz, por eso lo menciono explícitamente. ¿Qué es lo que ha hecho la sanidad vegetal para nosotros? Bueno, hoy por hoy somos el 11º productor de cultivos agrícolas. Hoy por hoy somos el principal exportador de muchos cultivos. Aguacate es un buen ejemplo, pero la importancia que podemos reflejar para lo que es sanidad vegetal en México es proteger un patrimonio, y además les quiero decir que lo que hacemos en sanidad vegetal agrícola toca en mucho la sanidad vegetal ambiental. Cada vez que no entra una plaga de musáceas, no solamente son las musáceas agrícolas, también son las musáceas del ambiente natural, y así puedo ejemplificar otras familias botánicas. Entonces, hacemos mucho por el ambiente. Cuando a mí me critican de medio ambiente que usamos plaguicidas, yo digo, bueno, sí, podemos usar moléculas bien reguladas, pero también la misma estructura oficial de sanidad vegetal evita que haya introducción de especies exóticas para la cual la Secretaría de Medio Ambiente no tiene una estructura que permitiera la contención, la exclusión y siquiera la identificación. Perdón por aludir a mis colegas de medio ambiente, si están aquí estaríamos dispuestos a debatir un poquito, pero nomás quiero hacerle justicia a que un área muy criticada históricamente ha hecho muchísimo por el medio ambiente en México también, y lo hace todos los días. En la parte de la coyuntura de una madurez tecnológica de sanidad vegetal, y también quiero poner a su atención que sanidad vegetal en México se inventó hace 122 años. Hace 2 años celebramos 120 años. Quienes viven en la Ciudad de México habrán dado cuenta que hubo 20 edificios emblemáticos, empezando por todos los que están alrededor del Zócalo, que después de las 7 de la noche se iluminaban de verde, en honor a los 120 años del inicio de la sanidad vegetal. Ni siquiera durante la Revolución Mexicana dejó de operar. Y eso nos ha hecho competitivos. Hoy por hoy, ¿por qué exportamos a Japón? Porque somos confiables. Hay un esquema muy bonito, son 300 hectáreas que están ubicadas en Yucatán, que no es una zona libre. El estado de Yucatán no es una zona libre de anastrefas, pero esas 300 hectáreas sí, por el manejo que tienen, y son exportadores de toronja. No tienen ningún tratamiento cuarentenario, y simplemente ese manejo bien acreditado por Japón. Japón nos tiene mucha credibilidad cuando le decimos, esas toronjas vienen de esas 300 hectáreas, sin ninguna restricción sanitaria en los puntos de entrada, les dan acceso. Entonces, somos un país creíble por países muy exigentes como Japón, como Corea del Sur, como China, como Estados Unidos. Y tenemos un flujo comercial muy importante, que es el resultado de todo esto. Somos efectivos, somos creíbles, y cuando hay que aplicar sanciones las podemos aplicar. Incluso ya en los últimos 10 años investidos en la categoría de seguridad nacional. Eso es importantísimo, porque cuando no tenemos los mecanismos coercitivos para hacer obligatorio, efectivamente obligatorio una medida, pues también está el Ejército y también está la Guardia Nacional. Y
quizás en el giro de sanidad vegetal, pero hoy, para contener el brote de influenza aviar en Coahuila, Durango, en La Laguna, estamos haciendo uso de fuerza de Guardia Nacional. Pero también podía trasladarse el ámbito de sanidad vegetal, y de hecho lo hicimos con el brote que tuvimos en el último año de moscamed en Colima, tuvimos que recurrir a Guardia Nacional. Entonces, es un tema ya muy respetado. Cuando la firma el secretario Villalobos al general Bucio, oye, tenemos esta contingencia, casi en automático, en menos de 24 horas ya tenemos la primera respuesta. Entonces, hoy por hoy, para mí es un gran orgullo hablar así de Senacica, de sanidad vegetal, porque no era así hace 40 años. Entonces, esto lo quiero exhibir. Cítricos es un buen ejemplo sobre el tema de sanidad vegetal. Yo si tuviera dinero, yo no pondría un huerto de cítricos, porque le pegan los virus, los nemátodos, los defoliadores, todo. Tiene todos los enemigos de la raíz, del follaje, del tronco, de todo. Y sin embargo, yo les quiero poner un comparativo. Si ustedes vieron Juan Lombín, destruyó 30% de la citricultura de Florida, y en el caso de México no perdimos ninguna zona citrícola. En Brasil, donde hoy se hace citricultura, es diferente a donde se hacía citricultura hace 15 años, porque perdieron todo su territorio original de citricultura. ¿Por qué? Por el Juan Lombín. Entonces, yo creo que habría que poner en la mente, aquí los expertos también, qué honor que el director general del Colegio de Posgraduados es fitosanitarista, está aquí con nosotros, doctor Juan Villanueva. Entonces, ahora casi que es un requisito, eres de sanidad vegetal, puedes ser director del Colegio de Posgraduados, puedes ser director del INIFAP, casi que ahora es una credencial. Entonces, es una broma, perdón, abusando de la amistad que tengo con muchos de ustedes, pero aún en la citricultura ha sido un tema bien atendido, que es el tema más difícil sanitariamente. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Hay 1.270 plagas reglamentarias de las que reconoce FAO como de notificación obligatoria que en el mundo. Nosotros en el país tenemos como 300 plagas agrícolas. Quizá 30 de ellas sean las que realmente nos podrían devastar, pero en el mundo son 1.270. Y prácticamente la mayoría de ellas no están presentes en México. Un buen ejemplo que todo el mundo conocemos, capra. Capra está en muchos países, no está en México. Importamos cereales, importamos granos, claro, y sin embargo las medidas sanitarias han sido suficientes para poder estar en el comercio internacional sin haber introducido ese tipo de plagas devastadoras. Entonces, hay un historial, pero respaldado por estadísticas. Es un esquema exitoso y bien respetado. Normalmente no hablo de mí, pero sí les quiero decir un ejemplo de que seamos bien respetados en el mundo. Ahorita que estaba diciendo de cuál es nuestro contexto internacional, México ha tenido la presidencia de ese grupo de 184 países. Y no es que lo den gratuitamente, si el mundo no respetara cómo opera la sanidad vegetal del mundo, si no fuera honorable, si no fuera apegado a lineamientos internacionales, pues nunca hubiera tenido México una presidencia de ese tipo. 3 años, acaba de terminar, fue 18, 19 y 20, México tuvo la presidencia. Eso nos pone en los reflectores de que México tiene un lugar bien visto y bien reconocido en el mundo, pero que nos da como resultado esas estadísticas. Y además es de mucho valor, porque cada vez que México hace un buen trabajo de sanidad vegetal, pues también estamos protegiendo a México y a Estados Unidos y a Canadá, y también a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, porque son nuestros vecinos. Si hiciéramos un trabajo que nos vulnerara a nosotros, pues necesariamente también a nuestros vecinos. Nuestros vecinos nos tienen respeto, porque saben cuál es la estrategia. Algo que quisiera yo decir es enfatizar, la sanidad vegetal ya es de todos, es de Senacica, es de gobiernos estatales. Muchos gobiernos estatales ya tienen estructuras propias de sanidad vegetal, no todos, pero sí muchos. Y organismos auxiliares que prácticamente es el sector privado. Es
es un invento de México, pero ha funcionado bien, y es, si no tengo la estructura propia de gobierno federal para poner 200 gentes en la operación de un programa sanitario de aguacate en Michoacán, pues que sea por tercería. Los doy en investidura de autoridad para que puedan hacer algunas acciones en nombre del gobierno federal, pero de que funciona, funciona. Entonces, este triángulo, gobierno federal, gobiernos estatales y productores, ha sido virtuoso y es parte de la explicación de por qué puedo yo reportarles a ustedes que es un esquema que merece celebración como día y como año, ¿no? Por supuesto, la innovación es muy importante. Me voy a ir ya directamente al tema de insumos. Hay muchos métodos de plata, todo el mundo los conocemos, pero quiero ir directamente al de insumos. Todos los insumos, o sea, hace 20 años no nos imaginábamos que Bayer o Syngenta tuvieran en su portafolio de productos agentes de control biológico, y ahora es algo perfectamente mainstream, ¿no? Totalmente esperable, son buen negocio. Y entonces las feromonas, las cairomonas, los nematicidas, los fungicidas, todos son parte del arsenal. Y yo quisiera decir muy explícitamente que ningún producto registrado podría estar en anaquel si no cumple totalmente los criterios de salud, de ambiente y de agricultura, que en términos de agricultura es efectividad biológica. Lo que a mí me gustaría poner en acción es que sin estos insumos, todos, pero aquí hago énfasis sobre los insumos fitosanitarios, no podríamos hacer un dispositivo nacional de emergencia de moscamed, de anastrefas, de guanlombín, de tristeza de los cítricos, porque pues no hay otros insumos. Quizá en términos de desarrollos tecnológicos el futuro nos diga otra cosa, pero hoy no hay otros insumos. Y entonces, por eso es que tomé la libertad de utilizar la palabra en el título de esta presentación, indispensables. No, yo no conozco, yo digo, soy experto en sanidad vegetal, no conozco un esquema fitosanitario que no dependa al 80% de insumos fitosanitarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizarlos bien para erradicar brotes de mosca del Mediterráneo, de anastrefas, de pulgón amarillo, que es el ejemplo que da ahorita en Río Bravo, que nació en Río Bravo y San Fernando, Tamaulipas, pero que ahorita incluso el INIFAP nos acompañaba, en vez de que nosotros fuéramos a Río Bravo y a ver, me voy a aprender la tecnología, Río Bravo iba con nosotros, con Sanidad Vegetal, a donde había que transferir la tecnología. Entonces ahí vamos de la mano. Realmente yo sí quiero decir que hay un binomio histórico muy importante entre INIFAP y Sanidad Vegetal, y ahorita este es un buen ejemplo de cómo, sin haber sufrido, los mismos agricultores, a mí me tocó estar presente en una comida de agradecimiento en donde los sorgueros, en presencia del entonces secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez, le dieron un aplauso a este sistema fitosanitario y dijeron, Senacica, INIFAP, viendo lo que había pasado en otros países, empezando por Texas, y fuimos eficientes. Nunca llegamos a un año de crisis porque nos adelantamos. Ya veíamos venir desde Texas cómo venía, y entonces son historias de éxitos que, por supuesto, quienes viven en Tamaulipas lo vivieron, pero el resto del país no vio esos momentos. Y yo ver a 300 sorgueros aplaudiendo de pie a este sistema, uno dice, bueno, esto hay que protegerlo, esto es un patrimonio que por ningún motivo podría habilitarse, lo único que podría pasar es que se robusteciera. En la parte de guanlombín, por supuesto, la diaforina siempre fue controlada oportunamente. Somos inventores de las áreas libres de plagas. Ahorita ya muchos países tienen áreas libres de plagas. La primera área libre de plagas, que es una tecnología fitosanitaria, fueron 6 millones de hectáreas en Sonora. Y es un orgullo de México, pero esas áreas libres no se hacen solitas. Aquí los insumos tuvieron que participar mucho. ¿Qué tareas compartidas tenemos todos? Los agricultores, el gobierno, la industria. Pues
ser responsables y embarcarnos en estas campañas de buen uso de manejo de plaguicidas, ir hacia nuevas moléculas que sean más eficientes, pero también de menos impacto, y algún tema muy sensible, polinizadores, respeto a polinizadores. Son desafíos que tenemos de aquí en adelante todos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos todos? La revisión del reglamento PLAFEST. Hay un mandato legal vinculante que tenemos que cumplir en un plazo perentorio y revisar ese reglamento, y si no lo hacemos bien todos, puede ser un reglamento del que nos arrepintamos. Bien activa la participación de todos. Hay por ahí una iniciativa de reformas a la ley del equilibrio ecológico que podría quitarnos del arsenal más de 60 moléculas, y yo ahí hice la invitación a Luis Eduardo, que tenemos que hablar, y no solamente UNFAC y Senacica, pero también PROCID, y tenemos que ser muy eficientes, porque hablar de un criterio de plaguicidas altamente peligrosos sin que esté definido paramétricamente es muy peligroso, porque entonces entraríamos a un esquema discrecional y a cualquier producto le podemos poner esa etiqueta y limitar su uso, pero entonces también limitar la efectividad del arsenal del que estoy hablando. O sea, si usamos plaguicidas, son productos registrados, se usan responsablemente, pero dan posibilidades a abasto, dan posibilidades a exportación, dan posibilidades a vida económica en regiones enteras donde hay algodón, no hay realmente oportunidades para otros cultivos. Entonces, si no hubiera esta actividad económica, prácticamente sería una crisis social, ¿no? Y aquí vi a Gerardo, me lo encontré. Gerardo Flores, ¿puedes levantar tu mano, por favor? De OCDE, porque lo vi hace un momento. Junto con él, OCDE pues es la referencia internacional de los países desarrollados para generar buenas políticas públicas. Recientemente, el año pasado, se entregó un documento que todos aquí lo tienen que conocer, porque es prácticamente un análisis de cómo 20 países del mundo hacen buena regulación de plaguicidas, lo traslada al contexto mexicano, y es un librito en el cual está a consideración. Y yo creo que más que hablar de un reglamento PLAFEST, deberíamos hablar de una ley especial para plaguicidas, del cual se desprende como conclusión natural ese estudio de OCDE. Y yo invito en este foro a que lo conozcamos primero, y si ustedes tienen la percepción de que esa es la ruta a tomar en el futuro, pues prácticamente ir juntos a generar una ley, igual que FIFRA en Estados Unidos. Es el FIFRA mexicano, es el FIFRA que EPA utiliza exitosamente, pero para las condiciones mexicanas. Les agradezco su interés por este tema, que si ahorita es visible y reconocido, creo que en el futuro podríamos todavía hacerlo un patrimonio que por ninguna razón podría ser vulnerado. Muchas gracias.